en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares. En Noticia América Latina, la más oscura radiografía de la extrema derecha está en la región y se expresa en un momento crucial: las elecciones presidenciales en Argentina y Ecuador. ¿En qué se parecen las candidaturas de Milei y Noboa? ¿Cuál es el papel asignado a su fórmula a la vicepresidencia? ¿Cómo entender la agresión sin contemplación? Vamos a analizarla. En Noticia Guatemala, en una marcha inusual, autoridades indígenas se movilizaron hacia el Congreso en la capital para exigir respeto por la decisión del pueblo en las urnas. Por ello pidieron la renuncia de la fiscal general. Esto sucede en medio de la visita del subsecretario de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la OEA a esta nación centroamericana. Lo analizamos. En Noticia Haití, ante la probabilidad de una intervención militar internacional, CARICOM busca ser mediadora en la multiforme crisis de esta nación. Por ello, una comisión de alto nivel ya está en la isla. Para sectores opositores al gobierno, la solución está adentro del país. La historia de golpes y desestabilizaciones así lo demuestra. Les contamos. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia América Latina, el liberalismo más radical se presenta en la retórica de aspirantes a la presidencia en la región. Supremacismo, misoginia, racismo, xenofobia, fundamentos algunos solamente, son mucho más, de campañas de representantes de la extrema derecha en Argentina y Ecuador. Vamos a verlo. El candidato a la presidencia argentina, que se define como de orientación libertaria, Javier Milei, llega con propuestas como dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y cerrar el Banco Central. La oposición a la legislación del aborto y a la educación en temas de género e identidad en las escuelas públicas acompañan sus declaraciones misóginas, racistas y supremacistas. En mi gobierno no va a haber marxismo cultural. Sí, un aplauso, por favor. Por favor. Y una de las cosas... Mi Ministerio de la Mujer. Claro, y una de las cosas que termino complementando es, yo no voy a estar, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. También ha lanzado ideas como la de permitir la compraventa de armas en Argentina y la venta de órganos. Por estas razones, Milei ha sido comparado con los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro. La más reciente declaración de Milei generó polémica por denigrar contra el Papa Francisco. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Su compañera a la vicepresidencia, Victoria Villarruel, ha sido criticada también por atacar a las comunidades que luchan en la provincia de Jujuy y utilizar el término indigenismo de forma despectiva. Sin miramientos, Villarruel afirmó que la lucha en ese territorio es por el litio. Mientras tanto, en Ecuador, la extrema derecha gana popularidad en la figura de un hombre joven y millonario. Se trata de Daniel Noboa, delfín del hombre más rico del país. Apegado a su realidad, el discurso de Noboa es particularmente solidario con el empresariado. Les promete beneficios y un sistema que no los ahorque. Ser empresario no es diferente a ser banquero. El empresario por lo general se mata con el banquero. El banquero le saca la madre con intereses altos, el empresario necesita capital para trabajar. Y no es lo mismo ser banquero que ser empresario. El empresario genera empleo, genera progreso. Su fórmula vicepresidencial es más frontal sobre el proyecto político. Verónica Abad cree en la reducción del Estado y restarle responsabilidades, lo que se traduce en privatizar. Tenemos que quitarle al gobierno
de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones. Para Abad, la vicepresidenciable de la derecha, las madres deben ganar menos. Si yo escojo ser mamá, pues yo voy a tener que trabajar menos porque mi rol de mamá me va a pedir más y me va a exigir más tiempo. ¿Cómo puedo pretender ganar igual que un hombre? Sobre estas retóricas extremistas y en medio de grandes dificultades económicas y sociales, estos dos países avanzan en sus escenarios electorales. Son dos procesos electorales que dentro de muy poco tiempo se definirán tanto en Argentina como en Ecuador. De esto va nuestro análisis. Para ello nos acompaña desde Argentina Sergio Ortiz, secretario general del Partido de la Liberación de Argentina. Es periodista, nos acompaña desde Buenos Aires. Sergio, bienvenido. Muy buenas noches. Me quiero hacer una pequeña aclaración. Por supuesto, adelante. Es la siguiente. Yo fui secretario general del Partido de la Liberación hasta el último congreso. En ese último congreso, por unanimidad, fue electa una mujer como secretaria general, Irina Santesteban. Yo soy parte de la dirección nacional del PL de Argentina, pero no soy el secretario general. Esa pequeña aclaración te quería hacer. Gracias, Sergio, por esta aclaración. A partir de este momento, en cuenta en nuestra pantalla. Hernán Reyes, analista social, político, profesor universitario, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Hernán, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo también a mi compañero de panel y a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de la extrema derecha, es la extrema de la extrema. Veíamos algunos ejemplos, habían varios en Europa, lo vimos también en los años del gobierno de Donald Trump, pero tan marcadamente ni siquiera con los 4 años de Bolsonaro. Ahora hay dos expresiones en Argentina y en Ecuador. ¿Qué está pasando en nuestra América Latina? Ustedes como académicos, intelectuales que hacen el análisis de estos hechos, ¿cómo lo califican? Hernán. Bueno, yo podría decir que hay un proceso evidente de derechización, yo diría ratos de fascistización en la política, y esto se debe fundamentalmente a cómo se ha ido a lo largo del tiempo y sobre todo de la mano de gobiernos que han aplicado el modelo neoliberal, rompiéndose la institucionalidad y también, y lo más grave del caso, afectándose la mentalidad de las grandes mayorías. Este momento las democracias, no solamente la democracia ecuatoriana, las democracias en toda América Latina, están amenazadas por dos grandes peligros. Por un lado, que los temas de fondo, los temas principales, los temas que se relacionan con los derechos fundamentales de las personas, los temas que se relacionan con la superación de la pobreza, que se relacionan con el cuidado del medio ambiente, que se relacionan con cómo las minorías y los grupos y colectivos que han estado peleando por no ser discriminados pueden efectivamente tener más espacios de visibilidad y de respeto. Todos esos temas van quedando a un lado y finalmente aparecen estos personajes políticos, caso Milei en el Ecuador con otro estilo, caso Daniel Noboa, este empresario del cual se habló en el reportaje, que finalmente ya no tienen ningún escrúpulo y empacho en querer adornar o maquillar el discurso, sino que finalmente aprovechándose de esta desinstitucionalización, de esta mentalidad muy vinculada, muy asentada con la desesperanza, con la indignación, con la ira de las grandes mayorías, finalmente no tienen empacho, como digo, en volver a rezar los dogmas y los cánones más conservadores que habíamos creído superados ya hace 20, 30, 40 años. Así que lamentablemente esa es el tipo de postura y de propuesta política que gracias también a mucho marketing, a mucho dinero para poder llegar y promocionarse ampliamente, está ahora amenazando de llegar al poder. Sergio, tu análisis al respecto desde Argentina. Mira, por supuesto es un grave peligro que se avecina, puede llegar incluso a ganar las elecciones fascista. Javier Milei, entre comillas, la libertad avanza, se verá en las elecciones del 22 de octubre próximo y eventualmente en noviembre en un balotaje.
pero de todas maneras es un peligro gravísimo que se manifiesta de muchas maneras. Por un lado, ustedes recién comentaban algunas de sus declaraciones. Yo agregaría una cosa fundamental, y es que él fue consultado sobre el Fondo Monetario Internacional y el ajuste que ya está realizando el gobierno actual hace por lo menos 2 años, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. Y Milei dijo que él no va a tener problema con el Fondo Monetario porque el ajuste que él piensa hacer es todavía más grande que el que exige el Fondo Monetario. O sea, es un fondo monetarista al extremo, y eso supone ajuste, hambre, desempleo y una serie de cuestiones, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es preocupante porque afecta a los derechos humanos, como se vio ayer en el acto que promovió su candidata a vice, reivindicando a los genocidas, impugnando la cantidad de desaparecidos, mintiendo de que hubo una guerra y que no hubo una represión ni un terrorismo de Estado. Ese es otro aspecto que yo quisiera agregar a las alarmas que ustedes prendían recién con las declaraciones de Milei. Finalmente agrego un dato de política internacional que nos importa a todos. Este hombre ha dicho que de ser presidente, sus 2 referencias van a ser Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, un imperio que bombardea, que hace la guerra de distintas maneras, que sanciona a países como Venezuela, como Cuba, en fin, e Israel, que es un Estado sionista genocida contra el pueblo palestino. Así que dicho esto, creo que tenemos que tener conciencia de la gravedad del asunto. Eso no significa entrar en un estado de desesperación o de pesimismo o de derrotismo, nada que se le parezca, ¿no? Yo quiero decir, por ejemplo, que ayer, frente al acto de la señora Victoria Villarruel, se movilizaron miles y miles de personas en Buenos Aires reivindicando los derechos humanos y criticando el negacionismo de los crímenes de la dictadura militar. Es un ejemplo que doy. O frente a los ajustes del Fondo Monetario que realiza este gobierno y que Milei dice que va a agrandar todavía mucho más, todos los días, o casi todos los días o semanas, hay grandes movilizaciones de miles y miles de movimientos sociales o de piqueteros, como se llama en la Argentina, en contra del ajuste. De modo que en la ciudad de Buenos Aires está hace bastantes días, semanas, el tercer Malón de la Paz de los pueblos originarios que vinieron desde Jujuy, 1865 kilómetros. Entonces, con esto quiero decir que no hay que caer en el pesimismo ni en el derrotismo. El peligro es real, es gravísimo, pero el pueblo argentino tiene reservas combativas como para luchar contra eso. Otra Claro, cosa es esto la que tendencia dices electoral o los es, reflejos electorales. claro, esto que dices sin duda es importante, es que no estamos hablando que ya sean los electos, ahí falta todavía unos días para que las urnas decidan, lo que pasa es que el peligro está latente. Una pregunta también para ambos, además Sergio, con esos ejemplos que nos planteas, y es que hay 2 mujeres en cada una de las fórmulas a la vicepresidencia que tienen un discurso aún más agresivo con las propias mujeres, con la propia sociedad, con los pueblos más vulnerables. Parecen, digámoslo coloquialmente, cortadas por la misma madeja. ¿Esto es una provocación? ¿Es que les han dado a estas 2 figuras, mujeres, ese papel en estas campañas? ¿Cómo entenderlo, Hernán? Bueno, es algo paradójico porque por un lado la presencia de una mujer como binomio, como fórmula, junto con el candidato a presidente en ambos países, podría revelar, por un lado, un avance en los procesos de participación política de las mujeres, al menos en el caso del Ecuador, por mandato de la normativa electoral, tiene que haber paridad de género en los binomios, ya sea candidato y candidata a presidencia y vicepresidencia o viceversa. Sin embargo, es curioso porque más allá de su condición de mujer, temas que deberían ser yo diría, de prioridad para precisamente, en este caso, la candidata ecuatoriana, son precisamente los espacios donde se muestran los aspectos más reaccionarios y regresivos del discurso de este movimiento político, de esta propuesta de campaña. Y en ese sentido, me parece que de todas formas también esto se puede mirar como ya excesos que empiezan
a tener repercusiones, diría yo, en la opinión pública. Me parece que los últimos días en Ecuador, estas declaraciones que ha hecho la señora Verónica Abad, que es la candidata a vicepresidenta, con el señor Daniel Noboa acá en Ecuador, creo que han impactado no solamente en sectores que pueden tener una mentalidad progresista, sino también en sectores jóvenes que finalmente cuando la señora dice, o el candidato también replica, que las mujeres en el Ecuador, muchas mujeres se quedan embarazadas solamente para poder recibir un pequeñísimo bono que da el Estado ecuatoriano en ciertas condiciones a las madres, por ejemplo, para el programa de desnutrición. O Hernano, por Creo que ejemplo, esto, cuando dijo hace muy pocas horas que las mujeres es lógico, dijo ella, la candidata a la vicepresidencia de Noboa, de ADN, que es lógico que las mujeres, porque tienen hijos, ganen menos. Hay una lucha mundial por la equiparación de los salarios de hombres y mujeres. De hecho, a las mujeres se les debería pagar mucho más porque hacen más trabajo y está comprobado por la OIT cuánto más trabajo se hace, por ejemplo, en los hogares, además de que tienen que salir también para ganarse la vida y sobrevivir. Así que esto va en contravía de una lucha que no es solamente de Ecuador, de una lucha mundial. Pero bueno, ella lo dijo y lo dice abiertamente en los medios de comunicación. claro, pero esto yo creo que puede ser también el inicio de cómo se va develando precisamente el verdadero cariz de este tipo de candidaturas, porque ya no solamente jóvenes empiezan a pensar dos veces antes de votar por una mujer que dice cosas tan regresivas como esta, sino también las propias mujeres, la mayoría de mujeres ecuatorianas, del 40% de la población ecuatoriana está en condiciones de pobreza extrema, de pobreza relativa, en condiciones de desempleo, y muchos de ellos son hogares encabezados por mujeres que efectivamente, yo creo que por la propia experiencia diaria y cotidiana, van a tener que repudiar y rechazar este tipo de afirmaciones provenientes o que reflejan más bien la mentalidad de una élite conservadora, como en el caso de la señora Abad, que finalmente está pugnando por llegar al poder. Sergio, voy ahora contigo para preguntarte desde este lado de la historia qué está pasando, y lo digo además en el contexto latinoamericano, con el campo popular. ¿Crees que es un momento para que la izquierda también mire qué es lo que está sucediendo con el propio movimiento, con sus unidades, con sus fracturas? ¿Qué pasa con el campo popular para que estas expresiones de la extrema derecha, muchos analistas dicen es el neofascismo que ya llegó a nuestra América Latina, difícilmente vamos a salir de él con esas expresiones? ¿Cuál es su opinión, Sergio? Claro, yo creo que, digamos, en el caso concreto de la Argentina, Javier Milei sacó el 29 y pico por ciento de los votos, casi el 30% de los votos, que en números absolutos fueron 7.400.000 votos. Evidentemente no hay 7.400.000 fascistas en la Argentina. Evidentemente hay gente confundida del campo popular, inclusive muchos de ellos, que votaron equivocadamente a Milei. Milei es un fascista, no hay que confundir con que los 7.400.000 votantes suyos sean fascistas también. Milei, Villarruel y unos cuantos más son evidentemente de ese palo fascista, bolsonarista, de expresiones que ya hemos conocido en América Latina y en el mundo. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué esa gente le dio casi el 30% a Milei y por qué más del 28% le dieron los votos al macrismo, a la Juntos por el Cambio, en sus dos candidatos? Una de las cuales, justamente Patricia Bullrich, es precisamente bastante parecida a Villarruel. Fue ministra de Seguridad en su tiempo de Macri, antes lo fue ministra en el gobierno de la Rúa, que asesinó a 39 personas en diciembre del 2001, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, evidentemente la izquierda, con las limitaciones de actividad, de trabajo, de militancia y demás, tiene su cuota de responsabilidad. Nosotros obviamente no la vamos a esquivar. Nosotros votamos al Frente de Izquierda de los Trabajadores, que sacó apenas el 2,5%. Unos 570.000 votos a nivel nacional. Asumimos la parte de responsabilidad que podemos tener. Pero por supuesto acá se da un fenómeno con peculiaridades argentinas, pero que también se ha verificado en otros procesos históricos en el mundo. Concretamente,
Si acá el gobierno de Macri durante 4 años, del 2015 al 2019, entregó el país, ajustó, endeudó, y la gente se decepcionó con Juntos por el Cambio, o Cambiemos, como se llamaba en aquel entonces, el gobierno que asumió en el 2019 y que gobierna todavía, el Frente de Todos, ahora rebautizado como Unión por la Patria, también decepcionó en un montón de cosas. Decepcionó porque en vez de investigar la deuda, está pagando la deuda con el Fondo Monetario. Firmó un acuerdo con el Fondo Monetario legalizando aquella deuda, y eso se traduce en tope a los salarios, tope a las jubilaciones, giro de dólares al exterior, un acuerdo inflacionario. La Argentina ha tenido en el mes de agosto, se verán los próximos días los números exactos, pero una inflación de 2 dígitos, y a nivel anualizada va a terminar en más del 120%. Entonces, esa situación donde un kilo de carne vale 4.000 pesos, un kilo de pan 1.000 pesos en la Argentina, eso ha hecho que mucha gente desesperada, hambreada, y por supuesto con falta de cultura política, en definitiva terminó votando a esta gente, a estos energúmenos, a estos fascistas, que ofrecían una solución. Digo que tiene alguna similitud, sin ser exactos por supuesto, tiene que ver con que la República de Weimar en Alemania en los años 20, la socialdemocracia, terminó en definitiva asfaltando el camino para el ascenso de Hitler, al no resolver los problemas del pueblo, no resolver los problemas de Alemania, lo que venía el Pacto de Versalles, la humillación alemana, en definitiva le facilitó el ascenso a Hitler. Y acá ha pasado algo similar. El desastre del gobierno de Macri y el desastre del gobierno de Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, ha hecho que muchísima gente que antes votó al Frente de Todos, 6 millones de votos, no lo votaron en esta oportunidad. Entonces yo creo que de esa manera, siendo obediente con el Fondo Monetario Internacional, paradojalmente se le abrió el camino a aquellos que dicen que el ajuste con el fondo va a ser todavía más brutal que el que está haciendo actualmente. Esto es lo que observamos también, Sergio Hernán, y te lo consulto, además de esta pregunta, pero le agrego un punto. Estamos observando dos polos, tanto en Argentina como en Ecuador. El centro políticamente parece de alguna manera que ha desaparecido, porque los más vulnerables en medio de una época pospandemia, lo que exigen es decisiones rápidas, decisiones concretas. Pasa en Ecuador, producto de la crisis económica, pasa también en Argentina. Así que tal vez no se habrá sabido entender este momento político para estas naciones nuestro latinoamericanas. ¿Qué sucede entonces con aquellos discursos que han intentado, por ejemplo, ir al centro y que realmente se han desvanecido? Fundamentalmente lo que ha sucedido es que se ha dado un proceso ya algo sostenido, diría yo, de varios años en Ecuador. Yo al menos me atrevería a decir de 10 años mínimamente, un proceso de fuerte polarización, pero una polarización que no ubica a los polos, digamos, valga la redundancia, a la derecha o a la izquierda. A mí me parece que en la mentalidad de la mayoría no existe esas coordenadas de derecha y de izquierda, con una clara identificación de las características de uno y de otro proyecto político. Lo que existen y lo que ha existido y se ha ido construyendo es un proceso de satanización de determinadas entelequias, llamémosle, que participan en la política y de determinados actores políticos. Para empezar, una demonización, por ejemplo, de los partidos llamados progresistas, o que en algún momento también se caracterizaron como los socialistas del siglo XXI. Existe un proceso de satanización del Estado y de todo lo que implique burocracia, intervención estatal, la palabra regulación, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, por supuesto, el discurso está tremendamente contagiado de los dogmas y de creencias fuertemente vinculadas inclusive con pensamientos religiosos. En Brasil ya se vio aquello con el fortísimo apoyo que tuvo Bolsonaro, por ejemplo, de amplios sectores poblacionales que mezclaron y que fusionaron el pensamiento evangélico más conservador con la línea política que planteaba el bolsonarismo. Y eso mismo, de alguna manera, acontece en Ecuador y en otros países. Entonces, me parece que mientras persista esa polarización y esa estereotipificación yo diría, tan simplona y tan mentirosa de lo que significa una propuesta de izquierda, la izquierda que no logra de alguna manera poder contrarrestar esa hegemonía que todavía tiene la derecha a nivel de la mentalidad, va a seguir estando rezagada como una fuerza política real. Y por supuesto los partidos o los movimientos progresistas
que, como ya lo dijo mi contertulio, de alguna manera también han tenido hierros y fallas grandes. Tampoco un momento determinado, frente a crisis y frente a momentos de desesperanza y desafección política, tampoco están en capacidad de aglutinar la votación que habían tenido hace unos pocos años. Así que yo creo que esa es la razón por la cual vivimos este ambiente de confusión, como ya se dijo, muy matizado, muy empujado también por el rol que cumplen los grandes medios y corporaciones de comunicación. Esto en Ecuador es clarísimo y si no hubiera medios comunitarios, si no hubiera unos pocos medios alternativos, sobre todo de carácter digital, seguramente se habría profundizado aún más esta mentalidad proclive a la aplicación de un modelo o digamos a la aceptación de unas propuestas que plantean un modelo neoliberal de lo más salvaje, de lo más regresivo, de lo más atentatorio a los derechos humanos, como es en el caso del Ecuador, el que proviene de este sector empresarial ahora encabezado por el candidato Daniel Noboa. Y también sucede cuando hace referencia al monopolio de los medios de comunicación. Argentina es un claro ejemplo de ello también, Hernán. Y en este contexto, los apoyos extranjeros, los apoyos internacionales, el papel que juega Estados Unidos a través de sus embajadas en estos procesos, cuando bien sabemos que aunque en este momento en la Casa Blanca se encuentra un demócrata que levanta de manera permanente las banderas de la defensa de la democracia, por detrás son exactamente iguales demócratas y republicanos en política exterior, y lo que siempre están buscando son aliados para mantener su política, como bien dice, salvaje neoliberal. ¿Qué papel entonces juega en este momento Estados Unidos? Bueno, en el caso del Ecuador ha habido una clara intervención, clarísima intervención de la embajada norteamericana los últimos tiempos durante este gobierno del banquero Guillermo Lasso, en el sentido, por ejemplo, de haber impuesto condicionalidades, por ejemplo, para el otorgamiento de visas hacia altos mandos de la policía. En este caso, ni siquiera por razones de carácter político ideológico, porque haya policías de mentalidad progresista, sino porque también en el Ecuador vivimos otro flagelo, y es el de la intrusión, digamos, de la invasión de la economía del crimen organizado, del narcotráfico en las instituciones estatales. En el Ecuador estamos viviendo, lamentablemente, y a eso obedece un clima de violencia inédita en el país, con inclusive coches bomba, la mayor cantidad de asesinatos violentos de toda la historia ecuatoriana. El año 2023 ya superó en muertes violentas más de 5.000 al año 2022, y en ese sentido la embajada norteamericana ha estado observando, pero interviniendo cuando únicamente le conviene. En la parte política, la embajada americana ha sido muy pródiga en, por ejemplo, brindar su completo apoyo a la fiscal general de la nación ecuatoriana, que tiene una clara postura política favorable al gobierno del banquero Guillermo Lasso. Y en ese sentido, creo yo, es importante entender que la geopolítica se sigue jugando a través de la embajada norteamericana en el Ecuador, que finalmente ha tenido gestos muy claros para favorecer a un gobierno como el de Guillermo Lasso, que es no solamente el presidente peor evaluado de toda América Latina en estos momentos, sino que en el caso ecuatoriano, algunas encuestas llegan a posicionar que el nivel de aceptación o aprobación de este gobierno fallido es de apenas el 3%, algo que no había acontecido ni siquiera con gobiernos que desde la década de los 90 y a inicios del siglo XXI habían sido derrocados por movilizaciones ciudadanas y populares. 3%, imagínate, Hernán, así están las cosas de cara a la segunda vuelta el próximo 20 de octubre. Sergio, la pregunta que le hacía a nuestro invitado desde Ecuador que no escuchaste, te la traslado. ¿Qué pasa cuando lo revisamos este proceso de nuestra América Latina en política exterior necesariamente conectada con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Argentina en este proceso electoral? El embantolamiento, lo digo con claridad, de Milei y la Embajada de Estados Unidos. Mira, en ese sentido de la relación con Estados Unidos, los tres candidatos, no solamente Milei, sino Patricia Bullrich y Sergio Massa, los tres candidatos están muy de acuerdo con Estados Unidos
y con el Fondo Monetario Internacional, los tres. Ahí no hay tantas diferencias entre ellos. Y el resultado es que, por no hacerle caso a Fidel Castro, que allá por el año 1984 propuso a los países endeudados que tenían fuerte deuda externa un club de deudores, que nadie les llevó el apunte, hoy Argentina debe 405.000 millones de dólares y los está pagando bajo este gobierno supuestamente progresista. Entonces yo creo que para superar estas crisis y peligros que nos plantea la derecha, nos plantea el imperialismo norteamericano, por supuesto, tenemos que tener una posición bien antiimperialista, del tipo que tuvo Fidel con respecto a la deuda externa, del tipo que tuvo el gran Hugo Chávez, cuando mandó el ALCA al carajo. Yo estuve ese 5 de noviembre de 2005 mojándome, empapado en el Estadio Olímpico de Mar del Plata, y me emocioné hasta las lágrimas con ese al carajo. Y me da mucha vergüenza que en este país, en cambio, los venezolanos y el gobierno actual de Venezuela hayan sufrido el robo en los hechos de un avión bajo condición de este gobierno de Frente de Todos. Desde junio del año pasado, del 2022, si mal no recuerdo, está retenido en Ezeiza el avión de Ultrasur de Venezuela. Entonces, hay que darle bola a las grandes orientaciones que dan los grandes dirigentes antiimperialistas. Yo sí creo en las diferencias entre derecha e izquierda, lo cual no significa que la izquierda debe luchar sola, sino que la izquierda debe luchar en un frente unido antiimperialista y antifascista, ese es el punto de vista nuestro, más en esta coyuntura argentina, unido a otros sectores populares, que no sean exactamente de izquierda, ni mucho menos, pero que tengan valores patrióticos, nacionales, democráticos y populares. Entonces, sin embargo, el año 2005, entre Fidel y Hugo Chávez, fundaron el ALBA, y Argentina, no ahora, sino en los 10 años de la década ganada kirchnerista, no se sumó al ALBA. Los otros días vino a Córdoba, y estuve en la charla, la hija del Che Guevara, Aleida Guevara, en una charla masiva en la Universidad Nacional de Córdoba, y en la hora de las preguntas, un kirchnerista le preguntó qué opinaba de la sumatoria de Argentina al BRICS. Y Aleida Guevara dijo, mira, me parece positivo. De todas maneras, Argentina tendrá que ver en qué lo favorece o no. Yo creo que sí, entrar al BRICS, dijo Aleida. Pero más me hubiera gustado que Argentina entrara al ALBA. No entró al ALBA, ni con Kirchner, ni con Cristina, ni con Lula. Entonces, esas limitaciones de estos gobiernos progresistas que no se atreven a ir hasta el fondo en la lucha contra el imperialismo, es lo que en definitiva termina envalentonando a la derecha y llevándola a la contraofensiva que estamos sufriendo en el día de hoy. El espacio que se deja, bien saben cómo entrar y cómo instalarse. Sergio, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes. Hernán, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Guatemala, en una marcha inusual, autoridades indígenas se movilizaron hacia el Congreso para exigir respeto por la decisión del pueblo en las urnas tomada hace unas semanas. Por ello, pidieron la renuncia de la fiscal general de la Nación. Esto sucede en medio de la visita del subsecretario de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la OEA a la Nación. Lo analizamos. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Desde Colombia hasta Siria, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más.
Este 11 de septiembre se cumplen 50 años de que un golpe de Estado militar auspiciado por la oligarquía chilena y el imperialismo estadounidense derrocó al presidente socialista Salvador Allende democráticamente electo. Para contarnos lo que fue la experiencia de la Unidad Popular que vivió en carne propia, está con nosotros en Cruce de Palabras Tatiana Coro. No se lo pierdan. Cruce de Palabras por Telesur. Cruce de Palabras. Hoy. Solo por Telesur. La vida es movimiento. Pareciera que cuando se casan las parejas o se unen, están como que entran en una zona de confort en donde yo ya no tengo que hacer nada. Ya damos por hecho que las cosas se van a dar por sí solas. Es una chamba de todos los días. Yo creo que la peor chamba del ser humano es consigo misma y con la pareja. Entrevista con Aísa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur. En noticia, Guatemala, la comunidad indígena se ha movilizado por las calles en la capital. En respaldo al presidente electo Bernardo Arévalo, denuncian un golpe de Estado técnico, exigen la renuncia de altos funcionarios del sistema judicial. Vamos a verlo. Los ciudadanos respondieron al llamado por defender la democracia del presidente electo Bernardo Arévalo, quien la semana pasada denunció un golpe de Estado técnico para evitar que asuma la presidencia en enero próximo. Las calles de la ciudad capital han sido escenario de protestas los últimos días, a las que se suman la comunidad indígena. Exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, el juez Freddy Orellana y la junta directiva del Congreso. Y aquí ya no queremos más gente parásita como ustedes. Así que a la junta directiva del Congreso le decimos... ¡Fuera! A la señora fiscal Consuelo Porras le decimos... del organismo judicial le decimos ¡fuera! Señalan a las autoridades de intentar impedir la transición del poder, luego de que la Junta Directiva del Congreso suspendiera el movimiento Semilla por órdenes de la Fiscalía, una medida que no tuvo éxito, pues el Tribunal Supremo levantó la inhabilitación hasta final de octubre. De fondo hay un intento de golpe de Estado, o sea, romper el orden constitucional, solo que con diferente estrategia, ya no las armas, ya no los movimientos sociales, sino por medio de la legalidad, entre comillas, ¿verdad? Porque no existen cuestiones muy legales en los procedimientos que están realizando con el fin de que nuestro presidente electo tome posesión. Los manifestantes le recuerdan al presidente Alejandro Giammattei, que impuso a la fiscal, Consuelo Porras, a pesar de no estar calificada en función de lo que establecen las leyes. Y hoy tiene como resultado un ministerio público sin rumbo y objetividad. Antes que usted la reeligiera, la señora Porras quedó fuera del proceso de selección al no haber alcanzado los requisitos de calificación establecidos por la comisión postuladora. Es la primera vez que los líderes originarios realizan un ritual de la justicia hacia los funcionarios, que consiste en un castigo comunitario propio de la cultura indígena. Así como en la capital, Guatemala, las marchas se han presentado en otras 10 regiones del país, entre ellas Totonicapán, Quiché, Quetzaltenango, Santa Rosa, Sololá, Chiquimula, Petén, Chimaltenango, Jalapa y Jutiapa.
Esto ocurre en medio de la visita del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Richard Berman, quien a través de sus redes sociales mostró su apoyo a la transición de Arévalo como presidente electo. En tanto, Arévalo se reunió con el Ejecutivo Nacional este lunes, quien afirmó con contundencia que se respetará la decisión del pueblo en las elecciones celebradas el pasado 20 de agosto. ¿Y cómo finalizó esta jornada de movilizaciones? Le preguntamos a nuestro corresponsal Santiago Botón desde Ciudad de Guatemala. Hola Santiago, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Un saludo desde el municipio de Ixcán Quiché, donde ayer también fue parte del escenario de las movilizaciones sociales que se registraron en al menos 18 municipios del territorio guatemalteco. Esto para exigir la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Este día, tal como lo escuchábamos en el reporte anterior, las autoridades ancestrales pues hicieron un ritual involucrando a la fiscal general Consuelo Porras, un ritual indígena. Hoy, el segundo día, pues las manifestaciones más significativas se realizaron en la capital guatemalteca, no así en algunos municipios, pues también se realizaron pequeños plantones que por cierto, no fueron visibilizados de la manera significativa por los medios de comunicación del país. Gracias, Santiago. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Osvaldo Samayoa, es analista político con nosotros desde Ciudad de Guatemala. Osvaldo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, cuánto gusto poder saludarles. Muchísimas gracias. Hoy ha sido bastante noticioso porque tiene distintos hechos esta jornada, pero uno sin duda que llama profundamente la atención, y es que las comunidades indígenas de distintas partes del país hayan tomado la decisión de hacer este acto simbólico, de caminar además cargado del significado de los pueblos originarios, diciendo presente a este momento complejo del país. ¿Cómo lo analizan en este contexto? Bueno, lo primero es que básicamente siempre hemos reconocido que el estado de Guatemala se compone de 4 pueblos, un pueblo maya, un pueblo xinca, garífuna y el pueblo mestizo. Dentro de las cosmovisiones de los 4 pueblos que se expresan de diferentes formas, tanto el pueblo maya como el pueblo xinca tienen culturas y cosmovisiones ancestrales en cuanto a reconocer el sistema político que conforma este estado. Y lo que podemos decir al respecto de esto es que hay un rechazo rotundo a cualquier intento o cualquier posibilidad que se esté fraguando de debilitar la estructura del Estado, la democracia misma con la cual se eligen a las autoridades, y por lo tanto conlleva la expresión de sus propios sistemas de rechazo a partir de este tipo de manifestaciones y que son manifestaciones cargadas además de una expresión cultural muy fuerte, como lo es por ejemplo el chicay, que es una forma de sanción para que la persona sea corregida, y que hoy se realizó sobre las fotos de los funcionarios que están siendo señalados de cometer este tipo de actos. Y de hecho, eso es lo que se denuncia desde distintos sectores, pero algo les ha salido mal, que el sistema judicial estaba armando un entramado, un llamado lawfare, para que el partido Semilla, su representante, el señor Arévalo, primero no llegara a la segunda vuelta presidencial y luego que no se pueda posesionar el próximo 14 de enero. Pero algo les ha salido mal y ahora además está Estados Unidos justo en el país. ¿Qué les salió mal en esta oportunidad? Creo que previo a decir lo que les salió mal hay que hacer en estratos lo que han tratado de hacer. Lo primero es que podemos identificar cómo previo a la primera vuelta electoral muchos candidatos no pudieron participar por argucias legales y por la judicialización de la política que se ha llevado, pero no tenían en cuenta a todos los candidatos como posibles riesgos. Cuando uno de estos candidatos, riesgo para el sistema corrupto y cooptado en el que estamos viviendo, autoritario además, se logra colar a la segunda vuelta, como lo es el candidato Arévalo, empieza una serie de ataques que están en estos estratos que digo. Primero, poner en duda el proceso electoral. Segundo, atacar al partido político sobre su legalidad en existencia.
Tercero, cuestionar a los diputados electos por este partido político. Y cuarto, evitar que el candidato Arévalo fuera electo en segunda vuelta, como ya sucedió, y ahora evitar que pueda asumir el 14 de enero. Bajo estos 4 escenarios donde se han estado moviendo, lo que han estado haciendo es utilizar el poder de la persecución penal que está cooptado por mafias hoy en día, la Fiscalía General y algunas otras fiscalías, para atentar contra los diferentes objetivos. Precisamente ahora que estamos hablando, el Ministerio Público ha convocado a una conferencia de prensa porque ha solicitado el retiro de antejuicios a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, aduciendo un posible fraude en todo el proceso electoral. Es decir, siguen bajo este tipo de ataques, a pesar de que ya se acreditó la victoria de Bernardo Arévalo como presidente de la República, a pesar de que ya se dijo que el partido político no puede ser cancelado. Entonces, Osvaldo, pero esto realmente, este choque entre las cortes, entre los tribunales, es, bueno, te lo pregunto si es inédito, pero realmente parece inconcebible todo esto en el marco de un entramado para que el candidato no, bueno, ya presidente electo, aunque estaba desde tiempo atrás, como bien recuerdas, cuando proscriben al MLP, pero luego vemos como el Tribunal Supremo Electoral dice, no vamos a permitir que los otros tribunales interfieran en nuestro trabajo. Es inédito, es inédito. Es la historia de Guatemala, la cooptación de los sistemas de justicia para ganar impunidad. Y este sistema de justicia cooptado ya se sentía impune, pero no contaban con que un candidato anticorrupción iba a ganar la presidencia de la República con un respaldo masivo de la población, y entonces están utilizando todas las estrategias para desde una corte destruir a la otra y desde el ejercicio del poder penal criminalizar a todo aquel que se ponga enfrente de ellos. Al final estamos hablando de mafias protegiéndose para tener impunidad frente a un escenario político para el año 2024-2028 que no va a tolerar la existencia de estos grupos dentro del sistema de justicia. Osvaldo, y por último te pregunto acerca de la presencia de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para asuntos, dicen, de sistemas de desarrollo social, al fin y al cabo alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos que está en Guatemala. Y de otro lado, otra figura directamente aliada, puesta por Estados Unidos, como es el secretario general de la OEA, de Estados Americanos. Así que, ¿esto qué significa? ¿Qué mensaje se le envía al país y a esas mafias corruptas? Si alguna vez las toleraron, porque han pasado más de 15 años de estos rostros que van cambiando, pero se siguen las mismas estructuras, a pesar de que la CICIG hizo tanto por luchar en contra de ellas, y hay un expresidente en la cárcel, pues ahora también estamos viendo lo que apoyan este proceso de transición. Así que esto, ¿cómo se entiende? ¿De qué lado está Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ha manifestado ya su felicitación al presidente Arévalo, al proceso democrático, y ha rechazado rotundamente todo lo que ha estado sucediendo en el país de querer judicializar la política y criminalizar a muchos actores políticos. Creo que Estados Unidos, a pesar de intereses injerencistas que puede tener, también tiene intereses estratégicos en Guatemala por temas de comercio y por temas de migración. Y sigue representando, por supuesto, un aliado, digamos, para algunas élites dentro del Estado de Guatemala. Hoy lo que tiene claro, creo yo, Estados Unidos es que no puede avalar este tipo de mafias, porque son mafias que al final se le revierten a ellos, porque son mafias que están vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, a grupos específicos que podrían incluso llevar a cabo un tráfico de personas incontenible para ellos. Entonces prefieren aliarse de forma buena, democrática, y respaldar al pueblo en cuanto a su modelo electoral y las votaciones que se han realizado. Además, es que no hay que poner en duda el modelo electoral guatemalteco cuando ha funcionado desde el propio ciudadano cuidando su voto. Y luego aparece la OEA solicitada por el propio gobierno de Guatemala, lo cual lo que nos refleja es que hay una fragmentación de estas mafias, principalmente de la que está relacionada al Poder Ejecutivo, que se ha visto presionada, hay que decirlo, no solo por Estados Unidos, sino también por toda Latinoamérica, por la propia Unión Europea, a respetar el proceso electoral y a garantizar la alternabilidad del poder político para el 14 de enero del año 2024.
Así que los intereses no es que sean, en el caso de la OEA, intereses únicamente del secretario de la OEA, que también podríamos cuestionar muchas de sus actitudes frente a otras situaciones políticas, sino que está actuando presionado por el interés de países hermanos, sobre todo de Sudamérica, y también de países estratégicamente aliados como en Europa y Estados Unidos, que necesitan la estabilidad en Guatemala para la estabilidad también de la región centroamericana. Muchísimas gracias por ese análisis, Osvaldo. Buenas noches. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Haití, ante la probabilidad de una intervención militar internacional, CARICOM busca ser mediadora en la multiforme crisis de esta nación. Por ello, una comisión de alto nivel ya está en la isla para sectores opositores al gobierno. La solución está adentro del país, porque la historia y golpes y desestabilización así lo demuestran. Les contamos al volver. Estamos en El Noticiero. Desde Ecuador hasta Guatemala, Telesur conecta fronteras. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Haití, representantes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, están en visita en la capital, Puerto Príncipe, analizan la situación que atraviesa el país y dicen que aportarán soluciones enmarcadas en un acuerdo colectivo nacional. Vamos a ver. Una delegación de la Comunidad del Caribe está en Haití, con el objetivo de contribuir a una mediación para alcanzar un acuerdo político en un momento marcado por la extrema pobreza, la exacerbación de la violencia de las pandillas y el desplazamiento forzado de poblaciones vulnerables. Para este martes estaba programada una reunión con los firmantes de la Declaración de Kingston, que agrupa a varios partidos políticos y abogan por el establecimiento de un nuevo gobierno de transición, formado por un presidente y un primer ministro. La delegación de la CARICOM tiene temas prioritarios de discusión como la recomposición de los integrantes del Alto Consejo de Transición, la reforma constitucional, así como la seguridad y el establecimiento de un gobierno de seguridad pública. El gobierno puso hoy en marcha un programa de subvenciones específicas para vehículos de transporte público, así como de apoyo a pequeñas y medianas empresas. La iniciativa se inscribe en el Plan Multisectorial de Saneamiento Social y Reinserción de Grupos Vulnerables, que lleva adelante las autoridades en un momento complejo por la situación de inseguridad y la recesión económica. Hoy comenzaría la fase piloto. Estamos en la búsqueda de resultados beneficiosos para el futuro de nuestro país y de nuestra comunidad. Presentamos un plan que lanzamos colectivamente mediante la ejecución de la subvención de la compañía petrolera, que incluye el objetivo y el componente de un conjunto de empresas del programa multisectorial para el apaciguamiento social y la reintegración de los grupos vulnerables. El primer ministro Ariel Henry declaró que este es el camino que Haití debe tomar para construir un Estado con oportunidades y garantizar que los más desfavorecidos sean los menos afectados por la fluctuación de los precios de combustible en el mercado internacional. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Un placer. Sigan con nosotros.